Cambia. Bueno, inicio. Bueno, mi nombre es Cristian Vázquez, para los que no me conocen. Soy residente de segundo año. El día de hoy tocaremos el tema de laringitis, croup o laringotraqueitis. Para esta clase me propuse varios objetivos. La primera es definir, digamos, la laringitis aguda o croup, reconocer su presentación clínica, comprender la fisiopatología del cuadro, evaluar al paciente siempre, digamos, utilizando el triángulo de evaluación pediátrica, clasificar la gravedad mediante criterios clínicos y de score de Wesley, que ahora más adelante les muestro, en diferenciar el croup de otras causas de estridor, realizar un abordaje en diagnóstico adecuado, implementar el tratamiento según la gravedad e identificar, digamos, criterios de internación y manejo avanzado de la vía aérea. Bueno, iniciamos con la definición. La laringitis aguda o croup, o también llamado laringotraqueitis, es una enfermedad, digamos, inflamatoria aguda de la vía aérea superior. Generalmente es de origen viral que afecta, digamos, la vía de la laringe y la región subglótica, produciendo distintos tipos de grados de obstrucción. Es la causa más frecuente, digamos, de estridor agudo en pediatría. Como ya verán, comprende, digamos, una triada clásica, que es la tos perruna, muy característica, digamos, de esta patología, que se encarga, o sea, que manifiesta, digamos, una tos seca metálica o en ladrido. Aparte de esta tenemos la disfonía, que es la ronquera secundaria y la inflamación laringea, que esto, digamos, lo que se produce, digamos, a nivel anatómicamente es la inflamación de las cuerdas vocales. Después tenemos estridor inspiratorio, que sería el ruido respiratorio producido por la obstrucción, digamos, por el pasaje de aire a través de la vía aérea superior, ya que hay como un estrechamiento de la misma, digamos. Bueno, en cuanto a la epidemiología, representa, digamos, aproximadamente el 15% de las enfermedades respiratorias pediátricas, predomina entre los 6 y 3 años, teniendo un pico entre los 1 y 2 años. En otoño e invierno y más del 85% son cuadros leves, pero también tenemos en menos de 1% presenta formas graves. En cuanto a la etiología, como ya mencioné, es la más frecuente, es viral. Dentro de ellas tenemos el principal agente etiológico, digamos, que es la parainfluenza de tipo 1. Aparte de esto, tenemos la parainfluenza tipo 2, tipo 3, virus respiratorio sincitial y influenza A y B, adenovirus y metapneumovirus. En cuanto a la fisiopatología, la infección viral lo que, digamos, produce es la inflamación laríngea con un edema subglótico y lo que genera, digamos, la disminución del diámetro de la vía aérea superior, aumentando esto la resistencia del flujo aéreo, aparición del estridor y posterior la dificultad respiratoria. Un concepto importante que debemos tener en cuenta es que la subglotis es la zona más estrecha infantil, digamos. El edema, o sea, es un edema, digamos, a apenas 1 milímetro puede reducir significativamente, digamos, el calibre de la vía aérea y aumentar marcadamente, digamos, la resistencia al flujo, como verán en esa imagen. En cuanto al estridor, que sería, digamos, un concepto clave para esta clase, que es el sonido respiratorio agudo producido por el flujo turbulento a través de una vía aérea estrecha. Según su localización, se da, digamos, de tipo inspiratorio y que puede ser inspiratorio en la localización probable, la supraglótica o glótica, el bifásico, glótica o subglótica y la expiratoria, digamos, en la tráquea intratorácica.
Siempre debemos tener en cuenta, y es lo primero, digamos, ante la aparición, digamos, de un paciente, es la evaluación la evaluación del triángulo, ay, esto, de la apariencia, circulación y respiración, digamos. En este caso sí es lo que nos va a llamar, digamos, más la atención es la parte del estridor, que puede tener la dificultad respiratoria, produciendo, digamos, tirajes, aleteo nasal. Em, en cuanto a la circulación, la palidez está cianótico, que esto ya, digamos, demostraría un grado más grave, digamos, de esta enfermedad. En sí es como identificar rápidamente pacientes con insuficiencia respiratoria. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos el inicio, que eh, puede iniciar, digamos, con una rinorrea serosa, congestión nasal o febrícula. Posteriormente se produce, digamos, la triada clásica, que es la tos perruna, la difonía y el estridor. Los signos de progresión, digamos, serían o sea, lo que se puede ver, digamos, los tirajes, la taquipnea, estridor en reposo, hipoxemia y agitación. Y en cuanto al diagnóstico, siempre se basa, digamos, a lo clínico, digamos, que sería la característica, la triada clásica del examen físico. Los estudios complementarios en este caso, digamos, no se solicitan de rutina. Básicamente es clínico, pueden utilizarse en casos ya atípicos para descartar, digamos, otros diagnósticos alternativos, que ahora más adelante les voy a hablar. En este caso, digamos, los estudios complementarios, digamos, podría ser una radiografía anteroposterior de ello, que puede mostrar un signo del campanario. El laboratorio nunca, o sea, no aporta, digamos, al diagnóstico habitual, y la endoscopía, como dije, sería ya en un hallazgo más atípico o recurrente. En cuanto a la clasificación de gravedad, tenemos en cuenta aparte, digamos, de la parte clínica, tenemos un score de Wesley que nos habla, digamos, de distintas variables. El estridor, el tiraje de aire, cianosis, estado de conciencia. En cuanto a la interpretación, decimos que es leve 3, moderado de 3 a 5 y grave mayor o igual a 6. En este caso tendríamos ahí la clasificación. Un estridor ausente sería de 0 puntos, estridor en reposo, audible con estetoscopio sería de 1 y si es audible sin estetoscopio sería de 2 puntos. En cuanto al tiraje, si es ausente 0, si es moderado 2 y si es severo 3. En cuanto a la entrada de aire, normal, si es disminuida 1 y si es muy disminuida serían 2. En cuanto a la cianosis, ausente o con la agitación sería de 4 puntos, cianosis en reposo sería de 5 y el nivel de conciencia, si es normal de 0 y si es alterado 5. Volviendo entonces tenemos leve sería estridor ausente en reposo sin dificultad respiratoria significativa. El moderado ya sería con un estridor en reposo, tiraje leve o moderado y grave, estridor intenso, tiraje severo e hipoxemia. La insuficiencia respiratoria inminente sería como una disminución del estridor, la hipoventilación y la alteración del sensorio. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, em, acá menciono, digamos, algunas de las que deberíamos tener en cuenta, que es una epiglotitis, que debemos sospechar si presenta fiebre alta, cialorrea, voz apagada, posición trípode. Un aspecto tóxico no suele presentar, digamos, la tos perruna característica. Después tenemos la traqueitis bacteriana, que se sospecha si también presenta, digamos, fiebre alta, estado tóxico, mala respuesta, digamos, también al tratamiento con adrenalina, a diferencia, digamos, del CRUP, que suele empeorar rápidamente. Después tenemos la aspiración de cuerpo extraño, sospechar si tiene un inicio brusco, episodio de atragantamiento y la ausencia, digamos, del pródromo viral. Posteriormente tenemos la anafilaxia, angioedema. Sospechar siempre si hay edema facial, urticaria, exposición a alérgeno
y si su inicio también es, digamos, súbito. Después la laringomalacia, pensar en lactantes pequeños de estridor crónico y si empeora con la alimentación o no es un cuadro, digamos, agudo. Acá tenemos un algoritmo de manejo, digamos, del estridor. Lo primero, digamos, que hacemos es evaluar, digamos, el ABC. Después, y bueno, el triángulo de evaluación pediátrica, clasificar la gravedad, que sería leve, moderado a grave. Si tenemos una disfonía, el tos y el estridor, siempre, digamos, como pensamos en primera instancia, en una laringitis aguda, que puede ser la clasificación de gravedad según Wesley, que nos da, digamos, leve, menor o igual a 2, en donde se utilizaría en primera instancia, digamos, la dexametasona de 0 a 15 o 0 a 0,6 miligramos kilogramos, o en todo caso, digamos, meprednisona de 1 miligramos kilogramos, o en todo caso, si no se dispone, digamos, de estas drogas, se utilizaría, digamos, budesonide nebulizado en 2 miligramos. Si hablamos, digamos, de un manejo ya, digamos, moderada, un score de 3 a 5. En este caso se utilizaría, digamos, nebulizaciones con adrenalina, que viene de 1 en 1000 a 0,5 miligramos kilogramos, la dosis máxima sería, digamos, de 5 mililitros, eh, más la dexametasona eh, de 0,6 miligramos kilogramos, y lo mismo. Seguimos en el caso de que no dispongamos la meprednisona o la budesonida. En ese momento, digamos, reevaluamos a los 30 minutos. Si el score, digamos, es de 4, observar durante 2 a 4 horas y el seguimiento sería, digamos, ambulatorio. Si nos da una puntuación, digamos, de mayor o igual a 5, se procede, digamos, a la internación, repetir nebulizaciones con adrenalina. Y en el caso, digamos, em, de algo severo, un score mayor a 5, directamente se procede a la internación, se hace, digamos, las nebulizaciones con adrenalina, más dexametasona, y bueno, ya en un caso mucho más grave, UCI. En cuanto a los tratamientos, como ya fui mencionando, el tratamiento general, digamos, es mantener al niño tranquilo, o sea, en el momento, digamos, evitar procedimientos innecesarios, el acompañamiento familiar y el oxígeno si satura menor o menor a 94%. Acá nos menciona, digamos, también que no están recomendados el vapor frío, humidificación rutinaria y los antitusivos y tampoco los descongestivos. Después tenemos, en cuanto al tratamiento farmacológico, como ya estuve mencionando, el corticoide es como de primera línea, indicados en todos los pacientes, la dexametasona, de 0 a 15 o 0,6 miligramos kilogramos dosis única. Budesonide solo se utilizaría, digamos, es una alternativa cuando no tolera vía oral. Y la adrenalina nebulizada, las indicaciones en CRUP moderado, CRUP grave, y que sería máximo 5 mililitros. En cuanto a la conducta según gravedad, bueno, esto ya es más redundante y como para que quede, digamos, el concepto de leve, moderado a grave y el manejo que utilizamos, digamos, con los diferentes tipos de drogas. Que la dexametasona, digamos, es en la leve, digamos, se inicia, el paciente puede evolucionar favorablemente y se da el alta. En moderado, la dexametasona más adrenalina quedaría, digamos, en observación. Y la grave ya sería ya dexa, adrenalina y la internación. Bueno, en este caso, digamos, las conclusiones que tenemos en cuenta es el CRUP, que es la causa más frecuente de estridor agudo. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. El triángulo de evaluación pediátrica permite identificar rápidamente pacientes graves. La gravedad se determina, digamos, por la presencia del estridor en reposo y la dificultad respiratoria.
La dexametasona es el pilar terapéutico y la adrenalina nebulizada es el tratamiento de rescate y siempre deben considerarse diagnósticos diferenciales potencialmente letales. Y eso es todo. Una vez me dijeron a mí que si no se me preguntan porque estamos mirando el dedo. ¿Doble adrenalina se vas a subdiluir? Bueno, muy buena pregunta. Porque esa es la principal pregunta. Bueno, no, primero, o sea, le recomiendo que remarcar no, yo no sé cuando yo sé cuando no reconozco a todos, no sé la doctora, aquí con feo se me da la influencia, como que no, chico, no, que ahorita, bueno, primero que, o sea, remarcar que la laryngitis es de inicio súbito. O sea, si bien puede presentar el cuadro viral previo, va a ser el inicio súbito y va a ser el paciente que va a aparecer a las 3 de la mañana con esa tos perruna y es característico, o sea, de que están entrando los citas, saber que no le dirigen. Tener los diagnósticos diferenciales, pues,